Yo le agradezco también a la persona que me invitó al negocio. Yo tenía, y digo tenía porque es pasado, ya no lo tengo, un súper amigo. De hecho, era mi mejor amigo. Fue un amigo que marcó muchas cosas buenas en mi vida. Él dio la entrada a muchas cosas buenas en mi vida. Por ejemplo, uno de los mejores empleos que tuve, donde más me realicé como ingeniero, pero en el área de la mercadotecnia, me lo consiguió él. La agencia de publicidad, bueno, él conocía al dueño de la agencia de publicidad y tenían un proyecto muy importante que no habían podido encontrar la persona que pudiera realizarlo. Entonces, casualmente, yo tenía un había renunciado yo al último empleo que había tenido porque no me sentía ya a gusto ahí. Entonces decidí que iba a buscar algo que me desarrollara más, y entonces él me habla de esta oportunidad y fui. De hecho, fue el último empleo que tuve, bueno, no, el penúltimo. De ese empleo salí porque quedé embarazada de mi hija y a la agencia no le gustaban las señoras embarazadas. No me despidieron inmediatamente, esperaron a que yo terminara los proyectos, sobre todo el proyecto por el que me habían llevado y después otros que me habían encargado, y ya después me dieron las gracias. Este amigo también me presentó antes de eso al papá de mi hija. Fíjate cuántas cosas buenas me trajo, ¿no? Y después fue el que me presentó el negocio. Y ya después ya no quiso ser mi amigo. Él se auspició en este negocio, invitó a 3 personas, pero literal, 13. Solo una le cuajó, yo. No se hizo esmeralda con sus 3 invitaciones y decidió que esto no era para él. Hay muchas personas que detienen su avance por falta de persistencia. Y la falta de persistencia se da no solo en una persona común y corriente. Ahorita me viene a la mente, por ejemplo, Tomás Alva Edison hubiera sido inventor del teléfono, pero le faltó perseverancia. El inventor del teléfono, ustedes recordarán que es Graham Bell. Curiosamente, al mismo tiempo, la idea les vino a los dos. Y los dos estaban haciendo las mismas pruebas, el mismo tipo de desarrollo para la invención del teléfono. Cuando Tomás Alva Edison lo prueba, hace la prueba, hablan de un lado a otro lado y no se escucha nada a lo largo de la línea. Graham Bell hace la misma prueba y se le ocurre que si tensa un poquito más el alambre, podría ocurrir algo. Entonces, por un cuarto de vuelta del alambre en una tuerca, Graham Bell recibe el sonido. Tomás Alva Edison lo prueba y dice, no, otro que no, o sea, un invento más que no funciona, y lo desecha. Graham Bell persevera y le da ese cuarto de vuelta. Y te lo comento porque muchas veces, por falta de perseverancia, por un cuartito de vuelta, nos perdemos grandes cosas. ¿Cuántos no se han rajado en este negocio por esa falta de cuarto de vuelta? ¿Qué es ese cuarto de vuelta? Fe. Tomás Alva Edison no confía en lo que está haciendo y lo descarta. Otro invento más que no sirvió. Y entra a otra cosa. Pero Graham Bell no. A lo mejor porque Graham Bell no tenía la creatividad de sobra que tenía Tomás Alva Edison. Tomás Alva Edison desarrolló miles de proyectos. No todos le funcionaron. El de la bombilla fue el que lo hizo millonario. Quizá Graham Bell no tenía
tanta creatividad y persistió un cuartito de vuelta más. La fe seguía ahí y él lo consigue. A mi amigo Sergio, que no es Sergio Rivera, a mi amigo Sergio le faltó ese cuarto de vuelta. Hace 3 invitaciones y solo uno le cuaja. Yo era la menos indicada, no tenía actitud, tenía 0 emprendurismo. Yo era excelente ejecutiva. ¿Qué es un ejecutivo? Alguien que ejecuta, que sabe darle forma, que lleva a través de la acción a que algo se haga, pero no es alguien que emprende. ¿Te das cuenta? Alguien más emprendió, da la orden. Primero, emprender es crear. Alguien más emprende, crea, ve, construye en su mente, le da vida porque lo anhela hacer y le pide a un ejecutivo, hazlo. Esa era yo. Yo era una excelente ejecutiva. También era muy buena creando. A mí me frenaba el emprendurismo porque tenía mucho miedo de poner a riesgo mi capital. Por eso prefería ser empleada. Empleada de alto nivel, pero empleada al fin y al cabo. Como diríamos, gato de Angora, pero gato al fin y al cabo. ¿Me explico? Entonces, Sergio me presenta el negocio y yo dudo de que esto funcione porque Sergio también me presentó las pirámides y nos había ido re mal. Entonces cuando va y me dice, socia, tengo un negocio que nos va a llenar de plata, pero mira, así. Y le digo, ¿de qué se trata? Y me dicen, hay que meter un montón de gente y nos hacemos millonarios. Y le digo, tú no aprendes. ¿Sí? ¿Cómo nos fue con las pirámides la última vez? No, que esto es otra cosa, pero no me sabía explicar. Por eso es importante a veces prepararse, ¿no creen? Sin embargo, después de que le dije varias veces que no, yo creo que se fue a preparar con su platino y su platino le había haber dicho, tráela a una junta de negocios. Si a ti te parece que es muy bueno, tráela a una junta de negocios. Entonces, algunos de ustedes ya han escuchado la historia de que un día llega Sergio a mi casa, yo casualmente estoy hablando con el papá de mi hija y yo vivía en un departamento en el primer piso donde tú veías fácilmente lo que ocurría en la calle, pero pues los de la calle también te veían a ti, sobre todo que era un departamento con ventanales de pared a pared. Entonces, yo estoy sentada en un sillón y veo que Sergio está llegando. En ese momento es que me tiro a la alfombra y empiezo pecho tierra a escabullirme para decirle a la señora que me ayudaba que si tocaba a Sergio le dijera que no estaba. Entonces el papá de mi hija se me queda viendo como diciendo, ¿qué le debes dinero? Y entonces le digo, no, lo que pasa es que ya me tiene alta porque quiere que entre a un negocio con él y ya sabes tú qué tipo de negocios hace Sergio. Él había sabido de las pirámides y que yo había salido muy raspada de ahí. Entonces me dijo, ¿qué negocio te está ofreciendo? Y le dije, no sé, uno que es Enway, no sé. Y entonces él me dice, Enway. Le dije, ¿lo conoces? Y me dijo, sí, invitaron a mi esposa, porque él ya se había casado. Le invitaron a mi esposa y fuimos a una junta. Yo no le entendí nada, pero los productos son muy buenos. Le dije, ¿hay productos? Y me dijo, sí, ¿que no te dijo Sergio que había productos? Le dije, no tiene idea de qué se trata. Y entonces me dijo, deberías de ir y así investigas. Entonces voy tras la señora que venía llegando de haberle dicho a aquel que no, y a él le digo, córrale y dígale que siempre sí estoy. Entonces ya Sergio llegó medio escamado, medio molesto y me dice, no te vengo a invitar a que entres, nada más quiero que me acompañes y escuches una conferencia. Es que yo siento que esto funciona, pero la que tiene experiencia eres tú. ¿Por qué no me acompañas y me dices si esto es para mí? Y entonces yo estaba en pijama
Y no, me acuerdo que nada más tomé un suéterzote que me quedaba gigante hasta acá para tapar el osito de aquí. ¿Sí? Porque yo me compraba las pijamas idénticas a las de Fer. Entonces, pues sí, había fácil, ¿no? Yo a ella le pedía una talla de niña chiquita y yo pedía la talla de niña más grande. Se acabó. Y entonces ya fuimos, pero yo le dije a Sergio, 1 hora, Sergio, 1 hora. Y luego se tardaron eternidades en explicar. Yo vi las 9 de la noche, que me salgo. Sergio me había llevado con la historia de que, porque yo le dije, no necesito ir, seguramente tienen información, pídeles esa información, yo la estudio y te digo si funciona. Y me dijo, sí, sí tienen como folletos y libritos, pero cada vez que me acerco los esconden. Sergio me conocía muy bien, ¿sí? Ya sabes, yo la defensora de todos los débiles, le dije, ah, sí, quiero ver que me los escondan a mí. Y entonces fue que fui. Cuando me salgo, se va atrás de mí la esposa del platino, del negocio. Y entonces se acerca y me dice, Consuelo, Consuelo, yo sé que tú eres una persona muy ocupada, Sergio nos dijo que te ibas a retirar, pero te quise traer esta información. Y voy viendo un portafolio, lo empiezo a ver y trae un montón de información. No, hombre, me fui realizada. Yo dije, al Sergio no lo deja ni ver y mira, a mí me lo dieron todo. Entonces me fui, pero me fui sin enterarme que había un programa educativo. Llegué a mi casa y empecé a revisar. ¿Por qué? Porque el planteamiento que ellos habían hecho a mí se me hizo de lo más interesante. A lo mejor no toda la gente logra entender lo que es el concepto del negocio desde el principio. Yo sí lo entendí, a lo mejor por mi carrera. Pero lo que yo vi allí es que ellos sustituían el canal de distribución y la publicidad. No le entendía exactamente de dónde salía el dinero que se suponía que nosotros ganábamos. No me quedaba muy claro, pero se me hacía un negocio lógico. Mi tesis había versado sobre mercado cautivo. Y yo decía, ¿quieres un mercado más cautivo que el que te paguen de la misma utilidad que tú generas? Entonces el concepto en sí a mí me encantó. Me voy a mi casa, empiezo a revisar, no entiendo de dónde caramba sale el dinero, pero yo creo muchísimo en un ser supremo. No tengo ninguna religión, pero siempre he creído en eso. Entonces, yo tengo mis conversaciones privadas y le pedí a Dios, Señor, si esto es para mí, porque yo pasaba por una situación económica muy difícil. De hecho, de eso estábamos hablando mi ex marido y yo, de cuáles eran los planes. Él me había llevado varias recomendaciones de amigos que me podían contratar y por eso a él me entusiasmó de que yo fuera a la conferencia de negocio. Y con esa situación tan mala y esta posibilidad, por un lado yo sí quería, porque se me hacía lógica, pero por otro lado estaba el antecedente de las pirámides. ¿Sí? Entonces yo le pedí a Dios, dame 3 señales, pero como para retrasado mental, ¿sí? O sea, nada de que interpreta, ni que ¿sí? Claritas, que no me quepa la menor duda. Yo tenía que viajar al día siguiente a Estados Unidos, ya era un viaje programado. Entonces me fui y llego, o sea, no era que no tuviera empleo en ese momento, tenía un empleo pésimo con mi antiguo jefe, ya les cuento después qué pasó con ese jefe, ¿sí? Pero tenía un empleo que ni me gustaba, me pagaba una mugre y de por sí, del que me pagaba chiquito, él ahora que escucha eso dice, ¿lo tienes que contar siempre? Le digo, pues es que el público lo pide. Entonces me pagaba muy poquito y tenía la habilidad de transformar un 9 en un 2. ¿Cómo lo lograba? Me descontaba todo lo que se le ocurría.
Yo me acuerdo que una vez que me iba a pagar, me descontó esto, que enojada le dije, solamente me falta que me descuentes el café que me tomo. Se me quedó viendo serio y me dijo, no me des ideas. Entonces, ¿tú crees que yo quería seguir ahí? Entonces me voy al viaje y yo le había hablado con semanas de anticipación a un amigo que es psiquiatra infantil, que vivía cerca, y entonces yo le dije dónde iba a estar. Me dijo, yo manejo hasta esa población, es cerca de donde yo vivo y nos vemos. Entonces me entrevisto con Andrew, estamos comiendo y le cuento. Él sabía toda mi historia porque nos manteníamos en contacto por teléfono, y entonces cuando le dije, y me dijo, y bueno, ¿qué vas a hacer? Y le dije, pues no sé, pero seguir en este empleo no quiero. Tengo un proyecto que me invitaron. ¿Tú conoces una compañía que se llama Amway? Y se me queda viendo, abrió unos ojos y me dijo, ¿Amway está en México? Y le dije, sí, ¿por qué? ¿Tú la conoces? Y me dijo, mira, yo nunca he ido a una de esas reuniones, pero tengo amigos personales que se han hecho millonarios. Primera señal. Y le dije, ¿en serio, Andrés? Me dijo, te lo juro, yo no entro porque pues no es mi vocación, yo tengo lo que tengo, bla, 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 ¿sí? Pero si yo estuviera en tu lugar, yo lo haría. Y como era uno de mis mejores amigos y yo confiaba en él, para mí fue una señal. Bueno, me regreso a México y le hablo a Sergio, le digo, ¿cuándo es la juntita esa a la que me llevaste? Y me dice, hoy. Y le digo, bueno, yo voy a ir y me voy a inscribir con el primero que llegue. Y entonces me dijo, no, tienes que inscribirte conmigo porque yo te invité. Y le dije, pues si estás a tiempo, Sergio. Por si no estás a tiempo, yo me inscribo con el primero que encuentre. Sergio, o sea, él es muy buena persona. Así somos cuando somos amigos, ¿no? Tú le conoces los defectos, él por supuesto conocía los míos, y así nos aceptábamos. Nos queríamos mucho, éramos como hermanos, nos echábamos la mano cuando necesitábamos, llorábamos en los hombros del uno del otro cuando era necesario, pero eso no le cambiaba el historial a Sergio. Sergio era sumamente informal, impuntual hasta para nacer. Su mamá me dijo que nació una semana después. ¿Sí? Entonces, cuando yo le digo, si estás a tiempo, porque ya me la conocía, yo de Sergio. Entonces yo llego y por primera vez veo que él está antes que yo. Está con su cajita en la esquina, esperando de un lado para otro, a ver a qué hora aparecía. Entonces yo llego en taxi y él pensó, se viene en autobús, porque yo no tenía coche, se viene en autobús y la dejo, no, digo, y la veo. Y entonces llego y lo veo esperando, y entonces le dije, te salgo la campana, me inscribo contigo. Para mí esa fue la tercera señal. La primera fue que esa misma noche que revisé la información, me di cuenta, yo me quedé durmiendo y a las 5 de la mañana me despierto y entiendo, vi clarito de dónde venía el dinero. Yo dije, claro, ellos se ahorran lo que pagan en distribución y lo que pagan en publicidad. Nosotros somos los distribuidores, nosotros somos los publicistas. Y salí a esa hora a hablarle por teléfono a Sergio, porque yo no tenía teléfono en mi casa. Entonces, tampoco tenía coche, no porque no tuviera, sino porque lo tenía en el taller, porque era una charchinita, un modelo bastante antiguo. Entonces ya le hablé a Sergio y después me tuve que ir al aeropuerto. Entonces ya estaban ahí las tres señales. Cuando comienzo a hacer el negocio, como yo no me quedé a la hora de que explicaban que había un programa educativo, pues me fui sin saber que había un programa educativo. Veo nuevamente el plan y yo con esos dos planes me autorizo que ya estoy lista para empezar a invitar. Entonces al día siguiente en la mañana yo le empiezo a hablar a toda la gente que conocía. Le pedí permiso a una amiga que tenía una casa con un garage grande.
¿sí? Para que allí pusiéramos unas sillas. Yo llegué con unas hojas de rotafolio y las pegué y empecé a explicarles. Me acuerdo que me llevé los cuadernitos del portafolio de Amway en donde explican el modelo era 642. Yo traté de explicarlo, ni siquiera le entendí. Entonces aventé el cuadernito y le dije, esto no es importante. Lo verdaderamente importante es por qué lo vamos a hacer. Y entonces yo empecé a hablar de mis sueños, de mis porqués. Les hablé de que quería un patrimonio para mi hija. Les hablé de que quería una seguridad económica. Les hablé de que quería sacar de trabajar a mi mamá que tenía 64 años. Claro, era una muchacha igual que lo soy yo ahorita, ¿no? Pero la quería sacar de trabajar como fuera. Y entonces yo tenía tanta pasión para, yo quiero esto, que los contagié. Había 17 personas. 13 decidieron hacer el negocio esa noche. Yo no llevaba kits porque yo no tenía dinero para hacer esa inversión. Entonces les dije, ok, el que quiera su kit, mañana nos vemos aquí. Tienen que traer más gente, pero me tienen que dejar pagado el kit. Porque yo no tengo para comprarlo. Y esto es una tienda. Hasta la fecha sigo diciendo lo mismo. Esto es una tienda, ¿eh? Aquí tú compras y tú pagas. Entonces me dieron su dinero a algunos, compré los kits, le hablé a Sergio, le conté cómo estaba el asunto, él se puso feliz, pero le habló al platino. Yo no sé para qué queríamos al platino, pero pues Sergio le habló al platino y le informó. El platino al día siguiente me habla y me dice, señora fulana de tal, soy fulano de Abraham, Tony Romero, que en paz descanse. Soy el platino del grupo, Sergio me acaba de decir de su entusiasmo, que ya está, va a inscribir a 13 personas, bla, 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 le quiero ofrecer mi ayuda. Yo escuchándole, diciéndole, ¿y este quién es y por qué? ¿A título de qué me quiere ayudar? ¿Sí? Entonces me dice, sé que va a tener una reunión esta noche, si me da la dirección, yo puedo acompañarla, bla, 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 bla. Sé que no tiene coche en este momento, porque estaba en el taller, y entonces me dice, si quiere paso por usted. Le dije, no, yo ya tengo quien me va a llevar, si quiere nos vemos allá. Y entonces yo lo mandé al sur de la ciudad y la reunión era en el norte. Yo no sé cómo se enteró, hasta la fecha no sé cómo se enteró de la dirección. La cosa es que yo estaba terminando de dar mi fabuloso plan de más de 1 hora. Pues sí, eso fue lo que yo vi, pues yo me extendía un poquito más, ¿no? Entonces estaba terminando de dar mi fabuloso plan cuando lo veo que aparece en la puerta del garaje. Yo dije, ¿este quién me invitó? Y entonces él espera que yo termine, camina. Hay que recordar que él era un platino, pero conectado además al sistema. Entonces con mucha postura, con mucha corrección, camina hacia donde yo estoy. Se presenta él mismo y dice, buenas noches, soy fulano de tal, estoy aquí por una amable invitación de la señora. Y me invitó porque quiere que les explique unas cositas. Y que se arranca a hablar del sistema. Y sacó sus cassettes y que lo paró. Digo, no, espérate. Yo no sé si tú te das cuenta que nosotros estamos haciendo el negocio de Amway. El negocio de tus casetitos no nos interesa. Porque yo creí que los grababa. ¿Sí? Le dije, no nos interesa. Y entonces él trataba de explicar, yo todo el tiempo se lo impedía y de repente yo me di cuenta que la gente estaba así como, ¿qué onda? Entonces él detiene eso y me dice, Consuelo, yo no puedo creer que haya alguien tan soberbio que crea que no puede aprender de otro. Porque yo le había dicho, mira, a mí los sistemas no me interesan. Primero, yo soy experta en hacer sistemas. ¿Sabes tú que yo a eso me dedico? Yo me dedico a hacer sistemas de todo tipo para cualquier empresa. Soy asesora de empresas. Ellos me plantean su problema y yo hago el sistema que les va a dar la solución. ¿De qué sistema me quieres tú vender? O sea, humildita, ¿no?
es eso algo que siempre me ha caracterizado, la humildad. Entonces, él me dice, no creo que haya alguien tan soberbio que no pueda aprender de otro, ni alguien tan humilde que no pueda enseñarle a otro. Y dije, sí, y delante de mis amigos. Entonces le dije, bueno, mira, vamos a resolver esto. Yo te voy a comprar los cassettes, yo los voy a escuchar. Y si yo creo que son buenos, mi grupo los compra. Él, por cortar por lo sano, me dijo, bueno, me parece muy bien, tú escúchalos y bueno, ya nos dices a tu grupo y a mí, que no sé qué más. Escucho el primero y era de un cubano, pero un cubano criado muy chiquitico en Estados Unidos, entonces el español no se le daba, ¿sí? Y no le entiendo gran cosa, pero el tono, el acento no lo perdió, fíjate, se le olvidó hablar español, pero el acento cubano como que lo conservaba. Y entonces yo digo, ¿qué hacen Nananina y Tres Patines aquí? Solamente se ríen los viejitos. Porque Nananina y Tres Patines era un programa radiofónico que se llamaba La Tremenda Corte. Así que yo había escuchado algunas veces. Y entonces, abierto el cassette, escucho otro, y Nananina y Tres Patines 2. Y entonces veo el nombre y yo digo, ¿por qué les cambian el nombre si son los mismos? En ese momento yo me creo la historia de que son actores contratados, ¿sí? Los que están grabando eso. Y entonces agarro el tercero y digo, si es Nananina y Tres Patines 3, se los devuelvo. Y el tercero sí hablaba bonito. Fíjate, empezó a contar su historia de que él solamente había estudiado hasta el 9º grado. Era puertorriqueño. El 9º grado en Estados Unidos es como la secundaria aquí, ¿sí? Entonces, para mí, yo dije, con la humildad que tenía, yo dije, pues cuasi analfabeta, ¿no? Y entonces él sigue hablando de que como él no tenía muchos estudios, pues no le había sido difícil aceptar que otros le enseñaran. Y que por hacer eso, en un año, había llegado a un nivel que se llamaba Esmeralda, que le permitía ganar tanto, y lo de $100. Yo dije, sí habla bonito. Pero seguía, que en 2 años había llegado al nivel de diamante y tenía en ese momento una colección de autos, entre ellos un Rolls Royce. ¿Sí? Entonces yo, no hombre, sí, y yo sin coche. Entonces, cuando yo escucho eso, él lanza un reto y dice, si tú lo haces un año sin cuestionar, simplemente haciendo como receta de cocina, igualito a como te dicen los que saben, igual que lo he hecho yo, en 2 años llegas a diamante. Yo dije, no, este sí habla re bien, vamos a volverlo a escuchar. El diamante en cuestión, uno de los grandes diamantes de Amway, uno de mis grandes maestros, Iván Morales. El que lo haya escuchado. Y yo decido en ese momento hacer de Iván Morales mi maestro. Me conseguí todos los cassettes que se podían y empecé a escuchar a Iván. Una y otra vez. Hace un momento les platicaba yo de la anécdota de Richie DeVos, de cuando llegué a Rubí y que él nos da una asesoría. Y omití comentarles algo interesante, que después tuvo que ver mucho con que yo llegara a diamante rápido. Richie DeVos, para explicarme, porque él me dijo, sí, a veces hacemos reglas tontas, como la de no reconocer el rubí, porque todavía no eres platino. Entonces él me consuela diciéndome que yo iba a ganar más dinero que la chica que era perla. ¿Por qué? Porque yo tenía mucho volumen. Él me dijo, un rubí habla de mucha lateralidad y un rubí anuncia, siempre anuncia
un nuevo nivel. ¿Se fijan? ¿Por qué era importante el rubí? Yo no le hago mucho caso a Rich, pese a que me lo explica, pero me consigo todos los cassettes de Iván Morales y él tiene un cassette donde, contando su historia, habla de su frustración de que él no llega a diamante. Es platino rubí durante un montón de tiempo, desesperado. Claro, gana un montón de dinero porque tiene una frontalidad. Él tenía 30 y tantos frontales activos, porque tú puedes tener 20 frontales, pero si te trabajan 2, ¿cuántos tienes? 2. ¿Sí? Como me dijo Ken Stewart, bueno, nos dijo, porque no me lo dijo a mí, sino en una reunión que ahorita les cuento, les termino con Iván. Iván cuenta en ese cassette que desesperado solicita una asesoría con Foley. Foley le hace la verificación de progreso y le dice: ¿de qué te quejas? Tú vas a estar ganando un montón de plata. E Iván le dice: sí, sí estoy ganando un montón de plata, pero yo siento que Puerto Rico necesita un diamante. Tenemos que llevar esto en grande y necesita un diamante. Puerto Rico ya había sido un mercado quemado. La primera generación que lo hizo lo dinamitó por hacerlo mal. Entonces Iván entra para hacerlo bien. Y está creciendo el mercado de Puerto Rico, pero no hay diamantes. Él es el que más gana de todos, pero no hay diamantes. Entonces Tim le hace la verificación y le dice: vas a trabajar no con el que tú quieras, porque Iván trabaja las 32 piernas para ver cuál es el que se anima. Le dice: no, vas a trabajar pero no con el que tú quieras, vas a trabajar con el que quiera. Tú vas a hablar con tus 32 frontales o los 30 y tantos frontales y les vas a preguntar: ¿quién quiere ser esmeralda? No quién quiere ser platino, ¿quién quiere ser esmeralda? Y con los 3 que veas comprometidos para llegar a esmeralda, vas a centrar toda tu atención en ellos y vas a trabajar con ellos. Entonces yo escucho que Iván cuenta que califica esmeralda y sigue siendo rubí, califica diamante y sigue siendo rubí. ¿Te fijas el dinero que él tenía por frontalidad? Entonces para mí el rubí se volvió mítico. Todo lo que me dice, entonces sí, lo que había dicho Rich DeVos, y fue cierto, el rubí antes de la esmeralda están anunciando mi nuevo pin, pero él me dijo: si quieres llegar a diamante tienes que volver a ser rubí. Y entonces yo tomo otra vez la decisión y empiezo a frontalizarme, llego a rubí y con el rubí llego a diamante. Esa información de los primeros mentores que tuve, junto con la paciencia de Tony Romero. Tony no me enseñó mucho, me enseñó poco, porque desafortunadamente se murió. Pero lo poquito que me enseñó valió. Fíjate lo que hizo Tony por mí. 1, me conecta al sistema. Pese a mí, me conecta al sistema. Después de Iván, yo voy con Tony y le digo: quiero todos los cassettes de él. Y me dijo: Consuelo, pero también te voy a dar otros. Y empieza a seleccionarme. Mientras todo el mundo compraba un cassette, yo compraba 10. Tenía hambre de saber. Quería saber qué más hacían, qué más hacían, qué más hacían. Y todo se duplica. Pero se duplica no por lo que tú digas, sino por lo que tú haces. Y no porque tú les digas a tu grupo que tú lo haces, sino porque ellos lo perciben. Empiezo a tener frontales y mi grupo, básicamente, el primer grupo que empecé a desarrollar era de empresarios de alto nivel, o sea, gente con bastante dinero o ejecutivos.
sobre todo ejecutivos. ¿Por qué eran ejecutivos? Porque eran las personas que yo conocía. ¿Me sigue? Entonces eran personas para las cuales adquirir 300 puntos era nada. Con ellos sí se verificaba el de cambia tu marca y diles a otros que hagan lo mismo. La mayor parte de ellos, si no todos, hablaban inglés. Yo no hablaba inglés. Entonces comienzo con mi anterior jefe, el antipático, que decide entrar al negocio. Y entonces él me empieza a decir, ¿sabes qué? Están bien las enseñanzas de los puertorriqueños y demás, pero no hay que hacerse en inglés. Le dije, claro que sí hay. El médico empieza a traerme a mí. Y él, ¿cuántos crees que pide? Me dijo, quiero 10 cada semana. Y él, y yo, y Oscar Velasco, y todos los que sabían hablar inglés, empiezan a pedir cassettes en inglés. Y querían 10 cada semana. Todos empiezan a prepararse muchísimo. Ellos empiezan a saber más que yo. Y entonces yo me veo obligada a aprender todavía más. Porque no me gustaba que mis frontales llegaran y me decían, ¿escuchaste a este? ¿Escuchaste al otro? Este dice esto. Yo conocí a Dexter y Jaeger por ellos. Porque dentro de los cassettes de la semana les llegaba de Dexter Jaeger, de Ken Stewart, bla, 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 bla. Voy a mi primera convención, que fue naturalmente anterior a esto. A mí me convence, yo creo que por eso, para ir a una convención con C, yo creo que uno tiene que pasar por una convención con S, ¿no? Porque a mí me convence, primero, Tony, de que vaya a una convención, y decido ir porque uno de los oradores va a ser Iván Morales y otro orador es Ken Stewart. Cuando yo llego a esa convención nos reparten unas hojitas con unos circulitos que le llaman a ese modelo Quicksilver, plata rápida. Entonces nos dicen que pongamos nombres, si nosotros tenemos más o menos esa formación, le pongamos nombres a los circulitos, y que los que seamos Quicksilver tenemos derecho a una asesoría especial de Ken Stewart. Y entonces resulta que yo soy Quicksilver y entro a la famosa asesoría. Y Ken Stewart me enseña algo maravilloso. Él dice, si tú tienes 100 personas en tu grupo, pero solamente consumen 60, tu grupo no es de 100, tu grupo es de 60. Si tú tienes 60 personas en tu grupo que compran sus puntos cada mes, pero solamente escuchan audios, leen libros y van a los seminarios 30, tú no tienes un grupo de 60, tú tienes un grupo nada más de 30. Lo dice, si tú tienes un grupo de 30, pero solamente tienes en esta convención 5, tú no tienes un grupo de 30, tú tienes un grupo de 5. Se me fue el alma al cielo. Yo me había puesto feliz cuando descubrí que era Quicksilver y que me había merecido entrar a esa asesoría. Era feliz hasta antes de escuchar al Ken Stewart. Porque ¿sabes cuántas había llevado yo a la convención? Una. Y eso porque se pegó. Yo no la invité. Ella escuchó de la convención y me preguntó, ¿yo puedo ir a eso, lindita? Y yo le dije, si quieres. Y se fue conmigo. Y luego el Ken Stewart me descubre esto. Yo tenía una y no por mí. Entonces, cuando regreso, cuando estamos en la convención, salgo media frustrada de la reunión. Marta, cuando salgo de la asesoría media frustrada de la reunión, Marta estaba feliz de estar ahí. Entramos a la convención por fin y Marta se soltó, ya sabes, bailó, brincó, cantó, aplaudió. Yo todo el tiempo estuve así.
Entonces ella me decía, baila, y yo le decía, no te das cuenta del ridículo que estás haciendo, ¿verdad? Y entonces me quita, rompe mi paradigma cuando me dice, ¿no te das cuenta que aquí nadie nos conoce? Yo dije, ah, pues sí, ¿verdad? Ni los vamos a volver a ver. Así que yo me puse igual que ella, me relajé, empecé a participar, bla, 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 bla. Pero llega el segundo día de la famosa convención y yo no había hecho el compromiso que me había dicho Tony Romero. Yo no sé cómo me la promovió Tony, pero lo que yo entendí es, si tú vas a la convención, te traes el compromiso. Si te traes el compromiso, llegas a diamante. Si llegas a diamante, ganas $100,000 al menos al año. Si ganas $100,000 al año, se te acaban los problemas económicos, ¿cierto? Ese era mi razonamiento. Para ir a la famosa convención, vendí el modelo antiguo. Digo, era un coche viejito, pero lo vendí porque yo no tenía dinero. Entonces lo tostoneé con el primero que llegó para irme a la convención. Estoy en la convención, estamos en el segundo día y yo no tengo el compromiso. Ya le había hecho caso a Marta hasta de bailar, brincar, reírme, participar, y yo no sentía el compromiso. Entonces voy y me le encargo al Tony y le digo, oye, tú me dijiste que yo me iba a llevar el compromiso y yo no veo el compromiso. Y entonces Tony, yo no sé qué mueve, que logra que nos sienten en una de las mesas de los diamantes de adelante. Y ya en el último orador, que era Childers, como el pin más alto de la convención, Childers en ese momento era diamante ejecutivo. Entonces él está hablando y a mí se me descompone el Walkman. No pienso decir que es Walkman, no tengo tiempo. Vayan al museo de lo antiguo. Entonces se me descompone y no puedo recibir la traducción. Y yo le decía a la Marta que me diera pues un audífono, que lo compartiéramos, y ella no quiso. Entonces le digo, bueno, pues veme diciendo qué dice. Y cuando yo le preguntaba, ¿qué dice? ¿Qué dice? Ah, dice que se ha esforzado mucho. ¿Sí? Entonces, de repente Childers hace algo que a mí me hace vibrar. Saca un rollo de $10,000. Ahí llegué yo al paroxismo. Le hablo a la Marta y le digo, dime qué dice. Y me dice, ah, que ese es el dinero que trae diario en el bolsillo para sus gastos menores. Me volví loca. Yo había vendido mi coche, debía la renta, estaba hasta aquí de deudas, me le negaba todos los días a las llamadas que me hacían los bancos para que pagara. No tenía empleo que me cubriera, ¿sí? Tenía ahí un pseudoempleo de vendedora, por más que el Alfredo dijera que era directora de comercialización. Entonces estaba frustrada profesionalmente, estaba haciendo algo por abajo de lo que yo podía hacer. Entonces todo eso se conjuntó y veo los $10,000 que tiene un tipo porque está haciendo este negocio. No sé qué pasó. La cosa es que yo me trepé en la mesa. Fíjate, un día antes yo era muy propia. No sabes el ridículo que estás haciendo. Y al día siguiente trepada en la mesa gritando como loca. Cuando yo me trepé en la mesa, yo vi que Childers se echó para atrás. Pero empieza a gritar en español, algún día yo voy a ser diamante y voy a estar ahí. Y entonces Childers le pregunta a Tony, ¿qué dice? Y Tony en inglés le traduce. Y entonces Childers dice que sí, que yo algún día voy a ser diamante porque lo acabo de declarar. Y le pide un aplauso para mí. A mí nunca me habían aplaudido. Entonces cuando todo el mundo me aplaude, yo me volteo y les agradezco la ovación. Digo, más ridículo no podía ser. Sí, y entonces ya, yo recuerdo a Marta que me jala del vestido y me dice, sí, lindita, pero cálmate. Entonces ya Tony todo sonrojado me pide que por favor me baje.
Bueno, ya me bajo y me siento, pero yo ya estoy animadísima. Entonces ya Childers termina y yo encaro a Tony y le digo, Tony, yo quiero ser diamante, yo voy a ser diamante. Dime quién me puede enseñar a ser diamante. Y entonces él mismo me contesta, pues el diamante del grupo, pues ve y dile que yo quiero hablar con él. Entonces veo a Tony dudar, pero de todas maneras se me desaparece y se va. Al rato regresa y me dice el diamante que con mucho gusto te va a recibir cuando seas platino. Hazme el favor, qué manera de matarle el sueño a alguien, ¿no? No, si tú en ese momento te das por desahuciado porque alguien te dice que tienes que cumplir una meta para que te reciba, pues realmente no tenías madera de diamante, ¿cierto? Realmente no quería hacerlo. Yo entiendo el reto y lo acepto. Yo entendí que yo tenía que esforzarme para que alguien de ese nivel me asesorara. Y entonces le digo a Tony, Tony, tú eres platino, tú me puedes enseñar a ser platino, enséñame a ser platino. Yo voy a calificar a platino para que el diamante me reciba. Y entonces Tony se le ilumina la cara, ya sabes, como si hubiera visto el cielo abierto. Me ve con una ternura y me empieza a enseñar a ser platino. Y una de las cosas que me enseñó era que yo tenía que prepararme siempre, conectada al sistema. Califico, bueno, antes de eso, regreso a México y empiezo a hacer todas las tonterías que ustedes han escuchado, que es algo que yo no les digo que hagan, yo las hice, bueno, pues porque esa es mi forma de ser, esa es mi forma de actuar, siempre hago ese tipo de cosas, así, de impulsiva. No tienen por qué acomodarse a eso, yo más bien diría que hablen con su diamante antes de hacer algo así, pero pues yo me doy mis permisos. Como el diamante no había querido hablar conmigo, pues yo me lo digo. Entonces lo primero que hago, llego y le renuncio al Alfredo. Pues ni me gustaba su trabajo. Me acuerdo que él me dice, estás loca, ¿cómo te vas a renunciar por algo que ni sabes si funciona? Pues a lo mejor ahí nos vemos. Después fui y le hice la maletita a mi hija, porque yo decido que voy a llegar igual que mi ídolo, Iván Morales, en 2 años. Entonces, pero necesitaba tiempo. Le hago la maletita, no se la hice ese mismo día, pero decido hacérsela después de que se me olvidó 2 veces la Fernanda en la escuela. Entonces, sí, esa parte no la había contado. Entonces, como yo no tenía teléfono, no me hablaban a mí, me hablaban al papá. Y luego de repente el papá, yo por acá dando un plan y el papá aparecía con la niña en la mano. La volviste a dejar. Y yo, entonces ahí yo me doy cuenta, bueno, eso, y un día que le doy, estaba dando un plan y ya era casi la hora de la comida. Entonces Fercita, yo la vi como que pasó por ahí, pero no le puse mucha atención. Yo estaba ocupada acá dando el plan, haciendo las demostraciones. Ya se acabó, se los cuento el próximo año. Y entonces veo que Fer pasa y de repente veo la hora, a las 4 de la tarde, Fernanda no había comido. ¿Saben qué comió? Fue por la caja de los complex, ¿se llaman aquí eso? Cereales. Cereal, se lo había comido a puños, había sacado mermelada y galletas. ¿Saben cómo me dejó la alfombra? Estaba chiquita, tenía 4 añitos. Sí. Cuando pasó eso dije, tengo que ir a pedir ayuda con mi mamá. Hice su maleta y la fui a llevar. Le pedí a mi mamá, dame 2 años, mira, yo en 2 años soy diamante. Mi mamá acepta porque me ve tan vehemente, me ve tan así. ¿Saben? Ya renuncié a mi empleo, que ya vendí mi coche y ahora llevo a mi hija. Ella dice que me la aceptó porque me vio que estaba enferma. Total, que yo empiezo a trabajar. Por supuesto no fue fácil, pero de eso se trata, que no sea fácil.
¿Por qué? Porque ese estirarte, ese esfuerzo obliga a la vida a entregarte. ¿Me sigue? Tienes que esforzarte. Miren, voy a contar lo que falta en un minuto, pero me gustaría compartir esto con ustedes. Hace un momento hablaba yo con una persona que me preguntó y me dijo, dime algo que me sirva. Y le dije, ya te lo dije. Me dijo, ¿a qué horas? Cuando hablé de la fe, te lo dije en ese momento. Tienes que confiar, porque cuando tú confías, tú te esfuerzas y la vida te entrega antes de esforzarte tanto. Ni siquiera tenemos que esforzarnos tanto, es poquito lo que uno se esfuerza. Fíjense, yo le decía a esa persona, imagínate un niño pequeñito que quiere algo que está a esta altura. Y el niño se esfuerza, se estira, lo ves de puntitas. Estira su bracito a todo lo que da. No te está pidiendo que se lo des. Él se esfuerza, se esfuerza, se esfuerza, pero el bracito no le alcanza. Si tú ves a un niño hacer eso, no recogerías lo que él quiere y se lo entregarías. ¿Por qué se lo vas a entregar? ¿Qué te conmovió? Por el esfuerzo. La vida es igual. La vida, señores, es igual. Quiere ver un esfuerzo total de nosotros. Y quizá estemos muy lejos de alcanzarlo, pero la conviene. Y entonces la vida hace esto, te lo da. A mí me lo dio. Me lo dio muy rápido. Me lo dio muy rápido porque se dio cuenta que yo estaba dispuesta a todo. No siempre fue fácil. Cada vez que yo iba a ver a mi hija los fines de semana, me dolía. Sobre todo cuando ella preguntaba, ¿cuándo vamos a volver a vivir juntas, mamá? Y yo siempre le di la misma respuesta, cuando tu mamá sea diamante. Para ella, que su mamá fuera diamante y volver a vivir juntas, se convirtió en un sinónimo. Ella no sabía que era que su mamá fuera diamante, pero ella sabía que el día que lo fuera, volvíamos a estar juntas. Por eso se me hace bien poquito lo que yo pagué a cambio de ese diamante. Y se me hace bien poquito lo que estoy dispuesta a pagar a cambio de un embajador económico. Es bien poquito. La vida es magnánima, señores, con nosotros. Solo tenemos que esforzarnos. Esfuérzate hasta donde el brazo ya no te alcance. Si tú persistes en eso, la vida te lo va a entregar todo. De dónde van a aparecer tus frontales ni siquiera te vas a acordar. Yo no me acuerdo de todo lo que hice. Hice muchas cosas, sí. Hice muchas renuncias, sí. Pero comparado con lo que he tenido, 25 años de seguridad económica, de tranquilidad. El mayor regalo lo he recibido ahora, cuando veo a mi hija comprometida con el negocio. Está trabajando su esmeralda. El problema no era que ella fuera a heredar. El problema era qué iba a hacer con lo que heredara. ¿Te fijas? Pero hoy la veo total, completa, absolutamente entregada al sueño que tiene, poniendo todo el esfuerzo del que es capaz, preparándose día con día. Si tienes hijos, imagina a tus hijos haciendo eso y vas a conocer lo que es la realización. Cuando llegué a Diamante, yo quise retribuirme. Conseguí una casa bellísima. Siempre asesorada por mi diamante, que entonces sí ya me asesoraba. Conseguí una casa bellísima como nunca la habíamos tenido, la mandé a amueblar. Ganaba yo muchísimo dinero, bendito sea Dios. Y entonces quise prepararme esa recompensa.
decidí que el día que yo subiera a Diamante, cuando regresara a mi casa, ese día estrenábamos la casa todos. Yo le pedí a mi mamá que dejara todo y llegaron apenas con una maletita. La maletita de mi hija que yo le había comprado era chiquita. Y recuerdo cuando entré y abrí la puerta que daba al patio de entrada, la vi sentada. En lugar de que hubieran entrado a la casa, se habían quedado todos afuera. Ellos querían que yo entrara con ellos. Entonces cuando Fer me vio, corrió, me abrazó y me dijo: gracias, mamá, por ser Diamante.